Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la 1 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nosotros te informamos y tú decides. El día de hoy, estén muy atentos porque las familias han cambiado. Hay mucha diversidad también de formas de familia, como están estructuradas. Hay hijitos, ahora está o solo mamá, o solo papá, o dos mamás, o dos papás, o estas familias compuestas. Las familias compuestas es cuando un integrante llega nuevo como pareja, hombre o mujer, con el papá o mamá, y entonces se involucra con la familia, pero hay un personaje que ya hablábamos un poco antes de entrar al aire de esta forma de conocerlo, qué tanto estigma tenía, era el bueno, era el malo, y hay muchas cosas que hablar, y es la primera vez que tocamos este tema, por ello, síganos hasta el final para que vean todo lo que podemos compartirles y todo lo que pueden ustedes saber de este tema, que es el rol del padrastro. Sean bienvenidos y vamos a darle la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola Alejandro, muy bien, gracias. ¿Qué Pues te muy parece el contenta. rol del padrastro? Pues muy interesante, ¿no? Porque como dices, casi siempre se oye, ¿no? Como el padrastro como alguien malo, ¿no? Como que a ver quién es, ¿no? Y es como este cliché que tenemos. Entonces me parece muy interesante que hoy hablemos de eso y que se pueda quitar esto, ¿no? O sea, que no siempre el padrastro tiene que tener una función mala. Sí, porque nuestra invitada ha hecho investigación, tiene estudios en el campo y pues gracias a el coloquio que hizo el Instituto de Investigación en Psicología Clínica Nacional, Instituto de Psicología y Psicoanálisis, el sábado 25 de septiembre, pues este tema se expuso, muchos otros bastante interesantes, y qué bueno que tenemos hoy a la invitada especial que nos va a hablar exactamente de este tema. Yo nada más les adelanto un poco. Yo tuve padrastro Muy y bien. la verdad, bien interesante que les puedo compartir porque fue un hombre muy bueno, un hombre que no quiso hacer la función del papá porque yo tengo papá, fui educado por mi papá, pero cada vez que yo lo veía era cariñoso, atento, más que un papá, un amigo. Ujú. Me enseñó a andar en bicicleta, cosa que yo le agradezco enormemente. Un abrazo enorme a Beto, así lo nombramos siempre. Y creo que tuvo muy claro su rol con nosotros, con mi hermana y conmigo, y esto ayudó que la relación en esta familia compuesta, como le he llamado, o como se dice cuando integra un nuevo papá o una nueva mamá, fuera funcional. Yo lo veía contento con mi mamá, lo veía un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre noble, y la relación conmigo y con mi hermana fue bastante sana, adecuada, funcional, pero insisto, muy clara en el sentido de ser ese compañero, ese amigo y gran apoyo para muchas cosas. Entonces vamos a ver cómo funciona esta situación del rol del padre y a qué redes se pueden contactar con nosotros, Mariale. Sí, claro, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como Deges Radio. Acuérdense que todos los martes a la 1 de la tarde pasa nuestro programa para que se suscriban, les den clic a la campanita y les lleguen todas las notificaciones de nuestros programas. Y también estamos en el YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí nos encuentran. Pues allí está, afortunadamente, para que nos puedan seguir. Cada vez, afortunadamente, también tenemos más gente que está con nosotros, que nos sigue, que nos recomienda, y eso nos gusta mucho porque otras personas que no conocen Decisiones Vitales pueden estar con nosotros todos los martes a la 1 de la tarde. Gracias, Mariale. Y ahora sí, qué gusto tener nuevamente, ya estuvo con nosotros en cabina, a la doctora Adriana González Padilla. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y la invitación que me hacen en esta ocasión después de
de haber estado en el coloquio y ahora venirles a presentar este tema que es el rol del padrastro, ¿no? Me da muchísimo gusto. Gracias, Mariale. Gracias, doctor Alejandro, el que esté aquí compartiendo con ustedes este programa. Sí. Gran tema y es primicia porque nadie lo ha tocado, no hemos hablado de ello, entonces qué bueno porque hay muchas preguntas, pero yo quiero que la gente que nos ve y nos escucha sepa un poco de la historia del currículum de la doctora Adriana González Padilla, quien es directora en licenciatura en psicología del Instituto de Psicología Clínica y Social, es psicoanalista, catedrática de la licenciatura y maestría, de la maestría también de psicoterapia psicoanalítica individual en el IPIX, tiene la maestría en desarrollo infantil por el centro Anna Freud en Londres, Inglaterra. También dirigió la Casa Hogar Paco y la casa está en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Sus líneas de investigación son afecto, sintonía afectiva, maltrato y abuso sexual. Y entre sus siguientes títulos ya nos compartirá sus libros: Influencia de los afectos de un bebé, y autora Sintonía de adolescentes, y obviamente ejerce la consulta privada. Por mencionar solo alguno de la mucha trayectoria que tiene la doctora Adriana González Padilla, al cual agradecemos que nos comparte este tema y bienvenida. Gracias. Muchas gracias, sí, Alejandro, aquí estamos. Y qué bueno que es un tema nuevo, ¿no? El rol del padrastro, para poderlo volver a tener en su lugar más valorado. Sí, como bien tú lo decías. Mi percepción, digo, habría que ver las estadísticas, pero creo que ahora ya hay cada vez más padrastros y madrastras en casas, ¿no? Sí, por supuesto, dado que ya en la actualidad ya hay mayor número de divorcios, también hay enviudan, también pues las familias, como bien lo dices, monoparentales, luego las familias compuestas, familias reconstituidas completamente, o sea, a veces se juntan los hijos del padrastro y los hijos de la mamá o madrastra y a juntar dos familias, ¿no? Entonces sí, creo que en la actualidad es un tema que hay que volver y que hay que valorarlo muchísimo, porque el rol del padrastro es fundamental, como bien lo dices tú, puede ser rescatador también, ¿no? Muchísimo. Y entonces ahorita me estoy acordando una película para Mariale, se llama Los tuyos, los míos y los nuestros. Ah, claro. ¿Se acuerdan? En Sí. donde uno creo que tiene 10 hijos y la otra 10 hijos, entonces se juntan y son 20 hijos y bueno, es todo lo que pasa en esa familia, es muy divertido. Ya me acordé también, padrastro y madrastra a la vez Después en estas hicieron el familias de como más barato por docena. Ah, también, sí. también, exactamente. Sí, pues hay mucha literatura y filmografía al respecto, pero a veces bien muy diversa. Y no sé si hay una definición desde la psicología del psicoanálisis, doctora Adriana González, de Sí. el padrastro. Sí, la definición en realidad es el papá, el padrastro es el papá sustituto que llega a una familia y hace las funciones de papá y no es el papá biológico, ¿no? Pero incluye que se haga las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Pues las funciones de protección, las funciones de cuidado, las funciones de regulación de impulsos, apoyar a la sociabilidad al hijo, incluirlo en la sociedad, y también, sobre todo esas 5 funciones son las funciones que se incluirían para definir el padrastro, ¿no? Las funciones de un padrastro. Es decir, hace como papá sin ser papá. Y ser, no es amigo, pero ejercer la amigabilidad, ¿no? Más que nada. Y porque no puede perder ese lugar también de autoridad. Entonces, es autoridad, pero con una actitud de muy amigabilidad. Y aquí me surge otra pregunta, doctora Adriana. Para que el padrastro pueda hacer esta función, ¿es la mamá quien otorga el nombre, quien lo presenta a la familia? ¿Son los hijos que dicen, ok, permito que pueda tener cierta autoridad conmigo? ¿Se coloca de acuerdo a su forma de cómo se comunica con ellos? ¿Se los tiene que ganar?
¿Cómo se da para que se coloque como padrastro, Pues pues? mira, lo más importante sí es siempre el que llegue un padrastro a una familia, sí va a causar un impacto emocional fuerte. O sea, sí hay un desajuste, o sea, un desequilibrio. No sabemos después del desequilibrio y la crisis cuál va a ser, cómo se va a ir desencadenando ya la inclusión en esta familia. Lo que sí es bien importante es de que sí la mamá pueda seguir conservando el vínculo con sus hijos, que los haga sentir seguros para que en el momento que empieza esta relación con esta persona nueva, con esta pareja nueva, lo presente de alguna manera poco a poco. O sea, sí es empezarlo a presentar de manera, digamos, gota como gotero. O sea, va primero a decir, estoy teniendo un amigo, pero ya cuando la mamá ve que esta relación sí va a ser como a largo plazo, que los dos están hablando que va a ser a largo plazo, y si es la mamá la que lo presenta, él también se necesita, es como ahorita decías, ¿quién le da la autoridad? Es el tipo de autoridad que se tiene que también ganar. O sea, el padrastro también tiene que ser, no es impuesto a los hijos, ni tampoco lo puede imponer la madre. Es una autoridad que se gana poco a poco por ir mostrando el buen, pues el buen interés en estos hijos, ¿no? En estos hijos, pero en toda la familia, en el bienestar. Entonces, sí es, el padrastro necesita ir y presentarse también, como amigo, incluirse en la familia, hacer, digamos, labores también de la casa, o sea, que se vaya sintiendo como parte de la familia, ¿no? Y es así, o sea, la madre sí lo necesita incluir, pero sí el padrastro necesita poner mucho de su parte. Voy entendiendo que se va colocando, se va integrando gradualmente para ir haciendo estas funciones. Sí, sí, lo que yo empecé a ver es, por ejemplo, que la mamá lo empieza a presentar, lo empieza a incluir, empieza también a enseñarle las cosas que se hacen en la familia. Y también es como muy importante que la madre sepa que tampoco lo puede incluir o sea, de una manera brusca, porque sí también hay que ir despacio separando territorios, digámoslo de esa manera. O sea, va a llegar el padrastro, pero no va a invadir un territorio que no es de él, porque está toda la parte, pues, que estuvo ahí, hubo un papá biológico. Entonces tiene que ir poco a poco ganando, conociendo, digamos, la casa, conociendo a la familia, y debe de ser muy cuidadoso. Entonces, si es gradual, tiene que ir engranando, digamos, poco a poco con un hijo, con el otro. La madre también mantener privacidad, o sea, sí tener una privacidad cuando esté con él. No puede portarse como si fuera el padre de los hijos. También eso es muy importante, como una cierta, mucha discreción, el cuidado de la intimidad. También eso es algo que puede provocar un impacto en los hijastros, ¿no? O hijastras. Por supuesto, y para complicar un poco el tema, Mariale, doctora, ¿qué pasa cuando la mamá se la pasa presentando varios modelitos? No es solo padrastro, Exacto. sino ya no funcionó ahora el otro. También ocurre. Eso se me hace malo, no sé, como descontrol para la familia, ¿no? Pues sí, porque no es o sea, es como una regresión. A veces las mamás pueden llegar a tener como unas regresiones a la adolescencia o a edades cuando fueron más jóvenes, y entonces se les empieza como a borrar a qué generación pertenecen. Y entonces empiezan como a salir como si fueran jovencitas con un chico, con un hombre, luego con otro y luego con otro. Entonces ahí es donde sí, las mamás necesitan también no borrar a la generación a la que pertenecen y que son figuras de autoridad y son mamás, digamos, no están a la par de los hijos, ¿no? Entonces sí hay que tener eso, mucho control. Yo sí es lo que sugiero,
una regulación de los sentimientos, una regulación también de sus deseos de tener pareja, y por el bienestar de los hijos, y también si es que desea incluir realmente al padrastro, ¿no? A un nuevo integrante a la familia. Pero sí, sí, se da, o sea, por supuesto que se da, lo hemos visto, lo vemos, ¿no? Pues ahora ya los clubs de solteros, pero pues no son solteros, son divorciados y ahí está, se está buscando pareja permanentemente, ¿no? Y Sí, sí pero hay que está tener cuidado. presentando un modelito, y luego el otro, y luego ya al tercer padrastro dices, uy, pues ni lo pelo porque a lo mejor desaparece, ¿no? Y eso es muy peligroso porque se pueden encariñar también los hijos. Claro, claro. Los hijos pueden tomarle cariño y luego se los cambia y es un dolor grande, es una pérdida, porque hay ocasiones en las que ese padrastro o esa pareja de la mamá puede ser que sí engranó bien con los hijos y la relación ya no creció, ya no se avanzó. Y entonces los hijos es una pérdida para ellos. Totalmente. Y a veces en esta situación de estar cambiando el modelito, un padrastro, otro padrastro, también se llega a tener como una imagen negativa, ¿no? Del padrastro. Antes de salir al aire hablábamos del padrastro que era abusador, violador, maltratador, explotador, borracho, adicto, delincuente, bueno, una serie de cosas que la mamá en estado de enamoramiento, una buena decisión, entonces integraba con una psicopatología y bastante severa, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, las mamás solteras o mamás que acaban de divorciarse o mamás que enviudaron, pues por supuesto que quedaron vulnerables, ¿no? Ante esa pérdida. Entonces, frente a esa vulnerabilidad, por supuesto que empiezan a no poder, pues saber a qué pareja están eligiendo. Hay una cierta pérdida, sí, de juicio, ¿no? Dada por las circunstancias. Entonces a veces eligen de una manera muy rápida por el hueco que dejó la otra pareja y es cuando eligen apresuradamente y no se dan cuenta porque están vulnerables y cualquier persona u hombre que llegue y les llene como ese hueco que dejó la pareja, la primera pareja, pues sí, la aceptan y es donde vienen los riesgos en las casas, o sea, o empiezan a invitarlos ya a quedarse frecuentemente y viene esta situación como esto que hemos hablado, o sea, del padrastro que llega y si hay hijas, pues luego empieza a estar más cercano a las hijas o empieza a regañar a los hijos de una manera más fuerte. Sí, sí ha habido toda esta crisis para elegir pareja cuando hay estas pérdidas, ¿no? Y ese es Y el rol antiguo, pero también hay historias, ¿no? Pues más afortunadas, pero creo que sí ha cambiado culturalmente, ¿no? en este punto de historias afortunadas, yo tuve el caso de unos preadolescentes que llega el padrastro y se encariñan mucho con él, es un hombre bueno, es un hombre trabajador, es un hombre responsable, es un hombre que se vinculó mucho con los preadolescentes, se separa de la mamá por problemas de pareja, pero los preadolescentes se quedan con él. Sí, pues Fíjate qué curioso, ¿no? sí, acaban embonando mejor con él que con la madre, claro. Esto está fuerte. Sí, no, yo sí he hecho investigación, como bien lo mencionabas, pero sobre todo también en el consultorio de casos afortunados, pero que sí tardan, ¿no? Tardan tiempo en asimilar la idea de un padrastro. El paciente que yo estuve estudiando como la investigación de un solo caso, fue un tratamiento largo, ¿no? De 10 años. ¿Por qué tan largo? Porque muchas veces necesitan ese apoyo también de la psicoterapia, ¿no? Para ir avanzando. Y este chico sí fue un caso en el que perdió, o sea, el papá, como la historia del mexicano, se fue a comprar cigarros y ya no regresó. Entonces se quedó con la mamá, o sea, la mamá fue una relación muy,
muy breve, también fue como una situación de una actuación impulsiva, quedó embarazada y después ya conoce a lo que es la pareja, al que va a ser el padrastro de este paciente, y pues lo van adoptando, pero aquí lo más complicado era que al principio el padrastro no podía aceptar la idea de un padre biológico. También es un conflicto que se celan mucho los padrastros cuando llegan, cuando empiezan a hablar del padre biológico y no quieren que hablen de él y se enojan y lo prohíben. Entonces hace daño también a los hijastros la prohibición de hablar del padre biológico. Y ahí es donde empieza también tuvo ese impacto negativo de un inicio y el hijo sí que quedó como muy lastimado por esa violencia, ¿no? De que no lo dejaban hablar de su papá y además como no lo conoció, pues estaba en la búsqueda de él, pues a veces en las noches pues hablaba con su papá biológico, o sea, sí es muy intenso el dolor de no tener papá y no poder hablar de tu papá, y ahí es donde el padrastro necesita ser amigable, tolerar que hablen de otro hombre, tolerar también estos momentos de este chiquito que empezó a pegar también, o sea, sí es un impacto de inicio brusco, cuando llega un hombre o a una mujer nueva al hogar, ¿no? Pero bueno, este chico, pues afortunadamente el papá ya con las sesiones en el consultorio, pues pudo escuchar, que eso es lo afortunado, y empezó a tranquilizarse, con el tiempo, pues como este chico ni conoció a su papá, le da su apellido y el chico también lo acepta y se da todo, es un caso, no hay muchos así, pero se da toda como la adopción. El padrastro le da el apellido al chico, porque el chico definitivamente no lo quiere su padre y decide que mejor sí quiere tener el apellido del padrastro. Y ahí es donde también es afortunado. Entonces ya ahí es donde los dos se vuelven muy amigables y ya pues viene toda esta transformación de al padrastro sí decirle también hasta ese papá, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? No todos los casos son así, pero sí es muy importante también que hay ocasiones que los hijos, los hijastros se vuelven casi más cercanos, como dices Sí, tú, y le dicen papá, que el propio padre por biológico, supuesto. ¿no? Y ahorita se me ocurre otra pregunta, escuchando, doctora, para que el padrastro pueda integrarse, colocarse en esta nueva familia, ¿importa si el papá no se conoció, el papá murió o el papá sigue vivo? Pues sí importa, porque, o sea, pues van a ser tres formas diferentes de irse incluyendo. Y seguramente si el papá vive y está más presente, va a costar más trabajo y entonces o sea, no es que cueste trabajo, sino que el padrastro va a ser menos papá y quizás más amigo o más un compañero un acompañador de esos chicos, ¿no? Y en la medida en la que el papá biológico esté más ausente, va a estar más presente el padrastro y va a hacer más funciones como de un papá biológico. Entonces va a necesitar ejercer más estas funciones de padre, el padrastro, en la medida en que esté más ausente el padre biológico, ¿no? Y Yo la creo que, otra, ajá. perdón, la otra condición es la edad de los hijastros. Yo me supongo que es más fácil entre sean bebés, sean niños, que en adolescencia, que es donde sería complicado, o adultez, ¿no? Claro, sí, yo creo que es más complicado en la adultez y en la adultez pues puede ser ya un poco también si los hijos siguen conviviendo o si ya están en otro, ya viven, o sea, son más independientes o ya independientes, pero sí en la adolescencia sí es muy complicado porque es el límite que se da, ¿no? Con amor y entonces
si llega un padrastro y todo esto es muy brusco, viene esa crisis, ¿no? O sea, como que la viven doblemente intensa, porque necesitan aceptar a esta persona nueva. Y como no es reemplazable, digamos, no es reemplazable el padre biológico ni una madre biológica. O sea, nunca. Y es como bien complicado, y si murió o si no es posible que llegue a reemplazar como tal. Siempre va a estar la añoranza de esos padres biológicos. Y eso es lo que es más difícil de tolerar pues para el padrastro, ¿no? Y el padrastro necesita pues ese trabajo de fuerza para tolerar que por más que haga un esfuerzo de darle, y es bien complicado, porque ahorita fíjate, pensé, conocí a un padrastro que llegó con hijos muy chiquitos, y ya llevaba unos 5 años en esta familia reconstituida, y pues lo va conociendo. Yo tengo como paciente al chiquito, ya de 9 años, pero el chiquito llegaba y me decía, es que no es mi papá. Y si se siente y dice, yo ya no sé cómo hablar con él, porque él es muy sensible, no le puedo decir nada. Y aunque me quiera y dice que me quiere como si fuera su hijo, yo no lo siento, no es mi papá. Y su papá pues sí vive y convive cada 15 días, o sea, está presente. Y sí les duele mucho a los padrastros también, cuando lo vi ya, o sea, a solas, o sea, en sucesión, sí le dolía, porque además este padrastro no tenía más hijos, sus hijos eran estos. Y entonces sí hay crisis, ¿no? Cuando llega un padrastro y depende del caso. Pero Es, este papá quiso como adoptar y no es posible. es que yo creo ya, escuchando esto, la necesidad de que las dos partes acepten. No es ¿Sí? que el padrastro llegue, sino también que los hijastros lo reciban, lo quieran recibir Sí, en la modalidad que deseen, como amigo, como compañero, como un papá o que hace ciertas funciones de padrastro, etcétera, pero la aceptación es mutua, ¿no? sí, necesita ser de común consentimiento. O sea, los dos necesitan consentir hasta dónde va a ser la cercanía que van a aceptar y la sustitución o las funciones que se van a ejercer en esa familia por parte del padrastro, sí. Se debe decir, y pensemos en alguien que nos está viendo, escuchando, que se va a casar, ¿no? Ahí hay un padrastro en puerta. A la familia se le debe decir, este es el rol del padrastro, esto es lo que él va a hacer, o cuál es su función. No se dice, se va armando en el trayecto del tiempo. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué es lo más adecuado? No, yo creo que siempre ya en la actualidad la prevención, ¿no? La prevención es lo más importante. Hay mucha literatura ya ahora que sí ayuda a prevenir lo que va a pasar. Digo, no es que sepamos qué va a pasar, pero sí da una variedad de opciones, de situaciones que sí vale la pena que el padrastro sí estuviera como más enterado de las posibles opciones para que también no se sienta confundido, porque los padrastros también se pueden confundir, también son humanos, también les va a doler cuando no les permitan pues hacer más, ¿no? Por esa familia, por esos hijos o por esa mujer, y que le tengan que decir, no, es que ahorita no puedes hacer todo eso, porque mis hijos no quieren que lo hagas, ¿no? O sea, porque los hijos también se vuelven muy territoriales. Claro. Entonces, defienden su territorio, defienden también a su mamá, defienden a su casa. No defender de quitar, pero marcan territorio. Y eso sí es bien importante. También las mujeres marcan territorio cuando llega el padrastro. Hasta aquí, ¿no? Y cuando es padrastro y hay niñas, pues a mi baño no entras, ¿no? ¿Y qué tal que tienen que compartir baño? Sí. O sea, es como una cosa territorial también, que sí creo que es importante explicarle al padrastro, porque sí va a ser o sea, sí es complicada su entrada.
Y en este rol, doctora Adriana, ¿debe el marcarse respecto a la autoridad? ¿Se distribuye la autoridad o la autoridad sigue siendo la mamá y el padrastro es nada más como un asesor o, no, o nada más como los chinitos milando? ¿Cuál sería ese rol? Es que sí es complicado, se va otorgando, insisto. ¿Cómo se va haciendo? Por ejemplo, en una casa yo estoy pensando cosas como las labores de la cocina o las recámaras, o porque es muy territorial cuando llega un padrastro. Entonces, ¿cómo se va otorgando la autoridad? Pues el padrastro también necesita decir cómo a él le gustaría. Primero exponer, porque es una persona nueva. Entonces, primero tiene que exponer él como le gustaría, que quisiera, y ya que lo expone, tener esa, o sea, no es una negociación, pero sí es una plática con los hijos que hay en esa familia y también con la propia pareja. Y tiene que haber mucho más comunicación para poder poner, digamos, sobre la mesa cómo se va a ejercer la autoridad. Y ya después sí va a empezarse, en ese momento ya se va a empezar a incluir la autoridad y sí, claro que se le va a tomar en cuenta al padrastro la autoridad como adulto que es también y como protector, cuidador también, ¿no? De la familia. Proveedor, doctora, también, ¿no? Proveedor, hay muchas veces que también son proveedores y apoyan muchísimo y ayudan a las familias. Entonces, creo que sí es poco a poco, pero la autoridad del padrastro sí hay que tomarla en cuenta. Creo que es más igual que la madre, y a veces la madre tendría más autoridad porque son sus hijos biológicos, y claro que sí, pero yo creo que sí el padrastro también tiene su derecho en la medida que haga las funciones de padre. Y es que, escuchando, doctora, todo hace referencia, si es que el padre es el que se involucra con la familia en la casa de la familia. Pero ¿qué pasa cuando la familia tiene que mudarse a la casa del padrastro y allí es la autoridad del padrastro, ¿no? Claro, y entonces ahí otra vez va a ser la autoridad del padrastro, ahí ya es la autoridad, pero entonces pues la mamá es la que empieza como a ser más firme, también necesita ser firme, y compartir la autoridad. Yo creo que son casos de autoridad compartida, Compartida, claro. ni que sea patriarcado ni matriarcado, me parece que necesita ser compartida, ¿no? Y ahí por eso es más complicado, ¿no? Compartida, y yo creo que también depende de ciertas cosas, casos, edades, y Claro, yo diría consensuada. exacto, sí, 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 por supuesto, consensuada, y es donde es complicado, porque van a empezar, no es mi casa, sí, pero son mis hijos, pero no, y empieza todo este lío, pues sí, Sí, sí son mis hijos y es tu casa, entonces, ¿qué hacemos? sí, de Ahí va, ¿no? una situación de, efectivamente, como bien lo dices, territorialidad, Sí, autoridad y, por supuesto, funcionalidad. claro. Sí, claro que necesita funcionar. El objetivo de la familia reconstituida es que funcionen, y los roles también eso sí pueden ser a veces intercambiables, ¿no? O sea, sí pueden irse rotando roles para que vayan viendo cuál es el que más le ajusta a cada uno de ellos y poder, y sí ser muy claros, muy abiertos, ¿no? Para poder consensuar. Sí, me parece que sí. Y en este rol sería diferente si los hijastros son niños o niñas, o es un solo niño, una sola niña. Es decir, el sexo del hijastro influye, importa. Claro que sí, yo creo que se da diferente, ¿no? Como todos, a veces se tiene más facilidad en la relación con las niñas, a veces se tiene más facilidad con la relación con los hombres o entre hombres, pero sí me parece que la relación padrastro, hijastro, se puede matizar si no van bien las cosas, digamos la agresión, y va a haber conflicto en manejar la agresión.
y con la hijastra va a haber algún conflicto en manejar la sexualidad, dado que no los une ningún lazo consanguíneo y entonces van a necesitar una mayor regulación con las niñas, pues de la sexualidad, y con los niños, pues la regulación de la agresión. Entonces sí es diferente, pero sí, pero puede, pues por supuesto, quedarse, ¿no? Ahí es donde la madre necesita estar también siempre muy, muy atenta de también, ¿por qué no? Si son adolescentes, pues platicarle mucho al padrastro, y si son niños, pues también platicarle cómo son sus hijos, ¿no? O sea, creo que sí tiene un trabajo muy grande, muy importante la madre para incluir al padrastro. Y también el cómo va a presentar al padrastro con sus hijos, ¿no? Claro, sí, porque también es cómo está la relación con la madrastra. O sea, cómo está la relación con la madre, ¿no? Entre ellos, si hay problemas, no hay problemas, cuando se pelean, cuando se llevan bien, ¿no? Sí, la madre sí presenta, tienes razón, al padrastro. Entrando ya entonces en este rol, es importante que el padrastro no se presente como ya llegó el nuevo papá, ¿no? Sino más bien es alguien que llega a aportar a la familia y pensando positivamente, si es, no sé, una mamá con un niño y una niña, pues a lo mejor este padrastro con el niño podrá hacer cosas de hombres, cosas masculinas, y con la niña podrá mostrarse como un hombre bueno, un hombre con el que la niña busque identificar una pareja más adelante adecuada, no sé, dar estos roles pues funcionales, siendo un buen padrastro, insertar independientemente del sexo una imagen positiva, pues. Sí, claro, a final de cuentas el sexo ya no es importante, porque al final creo que es ese rol del padrastro donde va a compartir lo que es la protección a los dos, lo que es, digamos, toda esta parte en la investigación que yo realicé, es un cuestionario que se aplica de una manera clínica y tiene 4 áreas que uno puede evaluar. Entonces se le aplicaron a los hijastros y se les preguntó, son afectos, ¿no? Se les preguntó de su área afectiva, ¿qué afectos les ayudaba el padrastro a sentirse bien con ellos mismos? ¿Qué afectos del padrastro les caía, o sea, les bajaba la autoestima? ¿Qué afectos les ayudaba a sentirse sociables? ¿Y qué afectos les ayudaba a sentirse como en esa parte de orgullosos, ¿no? De sí mismos. Y en donde más significativo salió es en donde el padrastro muestra afectos honestos, integradores, amigabilidad, pero salió muy alta la honestidad, muy alto, o sea, a mí me sorprendió, ¿no? Porque qué importante es que un hombre sea honesto. En los hijastros parece que eso es lo que están rescatando, ¿no? Todo el tiempo. Que no les hagan sentir algo que no sea cierto, ¿no? Sino que realmente el amor y el cariño que les den sea honesto. Entonces, sí, tienes razón, sí. Sobre todo cuando el padre biológico pues no fue tan buen padre, un padre ausente, un padre no funcional, un padre deshonesto, con alguna adicción y todo. Y ahorita yo me acordaba de un caso bien curioso porque el motivo de consulta de la chica que tenía 14 años, 11 meses, era que ella, desde muy pequeñita, 3 años, se integró el padrastro a la familia. Era ella, un hermano menor y la mamá. Pero este padrastro hizo muy buen rol, muy buena función, una trayectoria que ella califica como, pues fue mi papá, ¿no? Yo de hecho le digo papá, ¿no? Claro, sí. El conflicto, Adriana, Mariale, ustedes que son mujeres lo identificarán, eran los 15 años. En el baile, mi paciente quería que el padrastro fuera que pues no sé cómo se dice, que es la que la saca a bailar. ¿No? Ajá. ¿El cómo? Sí, el vals de padre e hija de los 15 El vals, años. el famosísimo, era así como
la cereza del pastel, ¿no? Y resulta que aparece el papá. Y el papá quería estar en los 15 años y había una lucha allí de roles. Y por supuesto, la mamá le dijo, es tu fiesta, tú decides. Y la chica entró en conflicto. Dijo, por un lado, pues es mi papá biológico y pues quiere que lo perdone, quiere estar en la fiesta, pero yo realmente al que le agradezco, al que le debo, al que me siento en deuda, pues es a mi padrastro, ¿no? Entonces la chica allí se conflictó mucho, empezó a tener, ya saben, gastritis, colitis, o úlceras y demás, por la ansiedad y la angustia que le estaba dando todo esto. Y en ese momento la indicación a la sugerencia es que finalmente ella decidiera y que por supuesto se respetara la decisión, independientemente de cuál fuera, ¿no? Sí, es que a largo plazo así es, ¿no? Pues esa era la situación. Para comentarles el final de la situación con la paciente, decidió que el padrastro fuera, habló con el papá y le dijo, si quieres, hay un lugar para ti en la fiesta, pero no eres el que va a estar conmigo en el vals. Y le hizo ver todo esto, finalmente el papá aceptó, y ya después me platicó, pues ahí estuvo mi papá como niño regañado en la esquina, pero sí llegó. Dije, bueno, pues ya tuviste al padrastro, quedaste bien con el padrastro, al padre biológico, quedaste bien con el padre, y bueno, pues adelante se puede resolver, pero eso es resultado de esta parte que comentas importante, Adriana, de ese padrastro con buen rol, honesto, y que hizo una función complementaria que permitió que integrara esta chica a un hombre bueno, a un hombre noble, ¿no? No, sí, de hecho en el coloquio estuvimos platicando, o sea, hablamos también de eso, que a veces el padrastro, o sea, el que hace las funciones de manera constante y consistente, sí es el que se convierte de alguna manera en pues en el padre, ¿no? O sea, no puedes a veces llegar y decir, pues o sea, ese es lo afortunado del padrastro y de la madrastra, o sea, el que hace las funciones es el que merece el reconocimiento, ¿no? Y el cariño también. No, y aparte hay una frase importante que mencionamos aquí en México y decimos, padre es el que educa y no el que engendra. Exactamente, exactamente, a eso me refiero, por supuesto. Entonces, sí, es necesario que ese padrastro, como decimos, complemente una serie de funciones, se integre y que sea obviamente gradual, que la educación, la formación, los límites sean consensuados. Y la pregunta sería si eh, esto es más fácil si el padre falleció o si el padre está presente, porque puede el padre biológico como hacer mucho ruido, ¿no? Claro, sí, aquí creo que tú hablabas de la posibilidad de tener, digamos, introyectado o una figura masculina que brinde sostén, ¿no? Que nos brinde seguridad. Creo que lo más difícil es si lo poco que conocieron del papá biológico fue amoroso y fue positivo, va a ser muchísimo más complicado la inclusión de un padrastro. Entre más, digamos, ¿qué duele más? El recuerdo de lo bueno. Es muy difícil olvidar el recuerdo de lo bueno que tuvimos. Entonces, si lo malo fue romper la madre rompe la relación con ese hombre, pero la relación entre padre e hijos fue buena, va a costar más trabajo y yo diría mucho trabajo la inclusión de un padrastro. Pero si la relación entre padre biológico e hijos fue negativa, quizás pueda ser más fácil la inclusión de un padrastro con características rescatadoras, como lo dices, para que esos chicos a futuro puedan aprender a tener imágenes positivas del hombre, ¿no? Y otra pregunta que se me ocurre y surge en la realidad con las familias compuestas es este padrastro que se integra a una nueva familia que tiene hijos a su vez él, y entonces se da una serie de celo o rivalidad entre los hijastros y los hijos.
claro. Esto, ¿cómo se maneja? ¿Qué se hace ahí, doctora? No, pues a mí me parece que o sea, la receta positiva es que entre mejor se lleve la pareja y sea más igual ya, digamos, en función de proveer a los hijos, la igualdad es lo que va a favorecer que no haya rivalidades, pero siempre las va a haber, porque los hijos van a celar, digamos, a su mamá y los hijos del padrastro van a celar al padrastro. Entonces sí va a tardar mucho tiempo en que compartan, ¿no? O sea, tanto los hijos de la madre que compartan a su madre con sus hermanastros y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues, digamos, pues mucha convivencia y a veces de uno a uno, ¿no? Digamos, se necesita ser creativos. Ahorita lo que a mí se me ocurre es, pues a veces el padrastro tendrá que salir nada más con los hijos de la mamá y a veces la mamá solo con los hijos del padrastro para poder seguir conociendo hasta que todo esto vaya, pues engranándose y corriendo, ¿no? Pero creo que al final es tanto a los hijos como a los hijastros, o sea, con el Legítimos. mismo autoridad, el mismo amor, darlo por igual, ¿no? Me parece que sí se puede. Claro, lo que pasa es que en la realidad, y lo he escuchado, los hijos biológicos del padrastro dicen, ay, ¿por qué le das a ellos Sí, lo que, si nosotros somos tus hijos, nosotros no son tus hijos? Y entonces ahí puede complicarse un poco la situación, ¿no? sí, y a lo mejor a veces sí tendrá que hacer diferencias importantes, ¿no? No sabemos, ahí ya también tendrá que ser un consenso entre madre y padre, a ver qué hacen, ¿no? Por Porque sí puede supuesto. ser muy complicado, sí puede ser llegar a ser, y sobre todo la economía, yo pensé en la economía, ¿no? Este, que a lo mejor sí, el padrastro puede decir, es que pues sí, no le puedo dar lo mismo a tus hijos que a los míos, ¿no? O la mamá Exacto. puede llegar a decir, es que económicamente a lo mejor de verdad no puedo, y a lo mejor habrá que hacer diferencias. No o sea, hay que ver qué pasa en esa familia, ¿no? Como que cada caso sería único y habría que manejarlo de forma diferente en cómo se hayan conformado o reestructurado, hablando exactamente pues, de la economía, de los roles, de la autoridad y de la funcionalidad que tengan, ¿no? Por Sí, ahí, perdón, doctora. no, pero sí pensaba que estábamos hablando de la igualdad, pero a lo mejor también es bien importante aceptar la diferencia en algunos momentos, Yo ¿no? diría que es único trabajarlo en forma diferente, en dado caso que nos lleguen a consulta para poder realmente ayudarles. Por ahí yo encontré un manual, pero vamos a ver qué encontró Mariale en artículos, en libros, en películas. ¿Qué hay del padrastro, Mariale? Cuéntanos. Sí, así es, Alejandro. Hay un manual que se llama Manual del Padrastro, que es de Enrique Padrón, y justamente se hace pensando en esta idea como padrastro de no saber qué hacer, ¿no? A la hora de llegar a una familia. Y bueno, al final abarca temas también para la mamá, ¿no? O sea, para también cómo integrar al padrastro, la relación con los hijos. Entonces, pues eso está interesante. Hay también un artículo que se llama Los padrastros también aman, de Nazaret Estrada, ¿no? Que también con esta misma idea, ¿no? Que uno cree como, ay, el padrastro es el malo, el villano, ¿no? Y no, aquí es otra vez el cambio. De películas, quisiera recomendar, hay una película que se llama Guerra de Papás, donde uno de los personajes es un padrastro, justamente, ¿no? Y está en pleito entre el padre biológico y el padrastro, pero me parece que la función del padrastro es muy Está muy buena buena, en la muy Ándale, película. buena. Entonces, papás y hay papás. que verla. Sí que ya tienen para ver. Sí, y hay otra que se llama Se Busca Papá. También me parece muy buena porque es una chica adolescente que pierde a su papá y empieza a hacer un casting para buscar a un papá para que le inscriba en un concurso.
¿no? Y casualmente se encuentra con un señor que perdió a su hija. Entonces al final se encuentran como, ahora sí que padre e hija adoptivos, ¿no? Y también me parece que es una buena unión, que hable sobre este tema. Y bueno, quisiera recomendarles obviamente el libro de la doctora Adriana, ¿no? Que es Sintonía y Distonía Afectiva en Niños y Adolescentes. Entonces, para quienes estén interesados, hay que nos manden comentarios o algo y ya les diremos cómo adquirirlo. Y también está el libro de Masculinidad y Cambio, que justo es donde la doctora Adriana nos va a hablar aquí sobre el padrastro. Entonces, también es del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social el libro, Aquí también está. para quien quiera adquirirlo. Ah, ya ahí lo Ahí está. tenemos ya en imagen. Gracias, doctora. Sí, con mucho Perfecto. gusto. Sí, Ya Esas son las pedimos dos. recomendaciones. sí, ya los Ya vamos nos a, anotamos. ya, perfecto, mucho gusto. Y Claro, fíjate, Mariale, que sí. ahorita que dices de esta película de la niña que quiere un padrastro, yo también tuve el caso de una niña que pierde por un accidente al papá y está constantemente exigiéndole y pidiendo a la mamá que se case nuevamente, ¿no? Y la mamá en el duelo, en la depresión y esto se resistía. Ese es el motivo de consulta por el que llegan conmigo, pero creo que de esta forma es más fácil que se integre alguien cuando la menor, en este caso mi paciente, sí quería, sí abría el espacio, abría su corazón, su tiempo para recibir a alguien con una gran necesidad de sí, un papá, ¿no? Yo creo que ahí es importante. Sí, claro. Sí, Sí, es muy importante. es muy importante, ¿no? O sea, los dos, o sea, tanto papá y mamá pues para una persona, no importa la edad, los Sí. dos roles son complementarios y suman, claro. Esa es la idea, que sumen, que realmente logren una integración para que en la complementariedad de la familia, pues ya no quede coja o con falta de uno de los integrantes. ¿Y a qué redes, Mariales, se pueden seguir para que conozcan esta información? Sí, claro. Me pueden encontrar en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, en Instagram como psicoterapeuta Mariale Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Ahí me encuentran y ya para que suban las recomendaciones. Excelente, sí, porque estos manuales pueden servir mucho a quienes o ya son padrastros o van a entrarle a esta función, que sepan un poco con los avances, investigaciones que se han hecho hoy en día, qué es lo más funcional y lo más adecuado. Hasta ahorita, lo que hemos escuchado con la doctora Adriana González Padilla es exactamente esta palabra, me gustó, la amigabilidad que se requiere dar. No es una sustitución o eliminar al padre biológico, sino realmente aportar, ayudar, dar algo más, que yo creo que es sumar en lugar de restar, ¿no? Entonces, por supuesto que esto vamos a tomarlo muy en cuenta y un manual como ello, pues ya hacía falta, Sí, Claro. hay que claro que sí. seguirle el tema. ¿Y qué recomendaciones, doctora Adriana, para las mamás que van a casarse nuevamente o integrar a un padrastro Pues a la mira, yo creo que familia? la primera sí ese autoconocimiento de ellas mismas, de saber si ya si ya están listas, digamos, fortalecidas para poder empezar una relación ya con otra persona a la cual van a incluir en sus vidas, en sus hogares y con sus hijos. Es muy importante porque si la madre ya está fuerte, va a poder hacerle espacio y va a poder presentar al padrastro de una mejor manera y poco a poco. Y la siguiente recomendación pues es que sí le platiquen mucho al padrastro, a su pareja, que sea amigable, que muestre esa honestidad, bondad y que no va a ser un reemplazo, ¿no? Sino que va a ser esa suma de un hombre que va a brindar ese bienestar y que esa familia va a tener pues esa posibilidad de convivir con una persona nueva que les va a aportar en sus vidas protección, funcionalidad, fuerza,
como dices, también economía puede sumar, por supuesto que es muy importante y fuerza para el futuro, ¿no? Son fortalecidos los hijos que tienen esta inclusión de un padrastro, ¿no? Insisto yo que sumen, no que resten. Ahora, lo que no se debe hacer, me adelanto yo con dos cosas que creo que no son funcionales. Una, hablar mal del padre. Es decir, es que tu padre era un borracho, un desobligado, o sea, todo lo malo, el hijo finalmente va a hacer sus juicios y el hecho de que la mamá quiera desprestigiar al padre biológico para colocar al nuevo, se me hace que puede generar más conflictos que beneficios. Eso desde mi punto de vista. Y segundo, que ya lo hablamos en el programa, no presentarlo como que llegó tu nuevo papá. Pues no, ni es nuevo ni es papá. Exacto. Sí, sí, exacto, ¿no? Y pues poco a poco, ¿no? Como hablamos y presentarlo ya hasta cuando haya una certeza, ¿no? De que va a estar más presente en la familia, porque si no los hijos sí se pueden encariñar y lo pueden vivir como una pérdida importante. Que realmente se vaya, y se comentó en el programa, integrando gradualmente. Otra cosa que tampoco es recomendable, ya lo comentamos al inicio, hay que ser reiterativos para ser muy claros. No estarles cambiando el modelito. Exacto, es lo que pensé, sí. ¿Verdad? Sí, no. Entonces, eso de que ya conocí una semana a Juan Pérez y ahí lo integro y que llega a la fiesta y a la casa y que come y que se queda a dormir y luego ya no es Juan Pérez, ahorita es Ramón Pérez, entonces tampoco, ¿no? Eso de estar modificando desestabiliza más a la familia y obviamente el rol, creo yo, de ese espacio que ocuparía el padrastro se va debilitando porque es un espacio itinerante. Sí, exacto. No Sí, funciona, ¿no? no funciona y es mejor como mantenerse como en la abstinencia, ¿no? Hasta que no llegue la persona que sí va a ocupar ese lugar y va a hacer las funciones. Sí, Sí, inclusive se me ocurre, pudiéramos hacer otro programa, cómo saber que ese nuevo papá o ese nuevo padrastro va a funcionar, ¿no? ¿Cuáles serían los tips, las reglas? Digo, no hay nada seguro, pero cuando se tiene más consolidada una relación, hay que ver las condiciones en las cuales se presentaron, etcétera, pueden integrarse, porque hoy en día tenemos el fenómeno, doctora Adriana González, de estas relaciones virtuales. exacto, sí. Y se busca pareja virtualmente y luego todas las aplicaciones y que sí la gente las está usando. Sí. Y están como volteando, ¿no? En la elección. O sea, primero están teniendo, digamos, intimidad y después empiezan a conocer a la persona. Y no sé, y hay que preguntarnos y dar estas opiniones si eso está funcionando o no. Sí, como todo lo funcional tiene que haber como una cronología de tiempo, una adaptación gradual y no que caiga como bomba de que hace un mes conocí a John Smith que vive en Canadá y pues ahora quiere venir a conocerme y se va a quedar en casa y pues ya no sale, ¿no? No, ahí sí está como película de terror, quién sabe quién sería o de qué es, etcétera, ¿no? Exacto. Muy peligroso y complicado, Sí, pues, sí, ¿no? suena a un buen tema de un programa futuro, la verdad. Vamos a planearlo Sí. porque sí, ya lo decía yo al inicio del programa, cada vez hay más familias reestructuradas o compuestas, como se le llama hoy, y por supuesto, el que sepan cómo funcionar, porque yo creo que alguien que se integra a una familia tiene la mejor de las intenciones. Sí, claro. Sí, si La no, no idea es, aceptarían. si no, no aceptaría, la cosa es llevarlos, acompañarlos, dirigirlos para que sea más funcional, ¿no? Sí, sí, necesitan acompañamiento esas parejas. Exacto. Ahora Exacto. sí que consulte a su terapeuta de confianza, Claro que sí. doctora Tomen Adriana. terapia de pareja también. Sí, no, terapia familiar, se vale todo, ¿no? Exacto. Sí, Se sí, por vale supuesto. todo. Pues enormemente agradecidos, se nos fue rapidísimo el tiempo, doctora Adriana Sí, González Padilla, psicoanalista y catedrática del IPIX. Que no sea la última vez, vamos a vernos muchas más veces
Gracias por compartirnos esta investigación, este trabajo, sus libros y su tiempo. Sus redes sociales para que la sigan, doctora. Pues me pueden encontrar como doctora Adriana González Padilla en Facebook. Doctora Adriana González Padilla. Así aparece. Bueno. Ahí está, para que la puedan consultar, porque hay muchas, yo no sé si 60, 40, pero se me hace que el 60% son familias recompuestas o reconstituidas y 40% a las que permanecen o que todavía continúan de pareja, ¿no? Normal. Sí, yo también así lo creo, sí. Entonces, tenemos mucha audiencia que podría importarles, interesarles y funcionarles hablar de este tema nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mariale. Ahí están las recomendaciones. Gracias. Tenemos peliculitas para ver y manuales para leer. Y por supuesto, agradecer a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, Guillermo Gómez, ingeniero en controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos. Yo soy Alejandro Águila y cada martes los esperamos a la 1 de la tarde aquí en Decisiones Vitales. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, gracias. Bye. Nadie debe tocar mi cuerpo, nunca. Yo exijo respeto. ¿Todo bien, mi amor? Sí, ma. Mira, ven, siéntate. Te voy a enseñar lo que estaba dibujando. Sí, hija. Sabes que siempre puedes compartir lo que haces y lo que te pasa. Lo que sea. Ven acá. A ver, ¿qué dibujaste ahora? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela. Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y niños. Escucha, protege y denuncia. Marca 911. Yo exijo respeto. Gobierno de México.